¿Cómo está? Hola, Buen día, ¿cómo les va? Hola, bienvenida. Por la primero ayer, discúlpenme. No pasa nada, está todo Cambios bien. de agenda. Vieron que en este momento son cosas que pasan. La intensidad de la campaña. Sin lugar a dudas. Sin duda Ahora, que... ¿qué inventos estabas haciendo? No, estaba justamente diciendo que va. La votación es obligatoria. Como Acordate, siempre, Laura. No entreveres a la gente. Acordate que con los que no voten, ya les digo, ya no va a pasar Los que absolutamente no voten nada. van a tener los mismos problemas. Usted está en la de Corte siempre, por Electoral, no favor. sabía. No sabía que era No funcionario. desinformemos. No, lo que sí estábamos diciendo que preocupa la cantidad de uruguayos que no saben, no se han enterado todavía que el próximo 27 de septiembre hay elecciones Bueno, departamentales. hubo una encuesta que lo que marcaba era que no sabían el día exacto. Después yo empecé a indagar bien y no era tanto que no sabían que no habían elecciones, sino que no se acordaban el día exacto, si creían que era en octubre. No, y había confusión si había obligatoriedad de ir Exacto, o no. eso sí me sorprendió, que vuelve a plantearse que las personas dudan de si las elecciones departamentales son obligatorias o no. Bueno, son obligatorias, lo sabemos, pero es cierto que la pandemia hizo que la gente estuviera pensando en otra cosa y que la campaña electoral rumbo a las departamentales se calentara más a último momento. Y el Ahí cambio de está. fecha, ¿no? También. Y el cambio de fecha, por Sí, porque supuesto. en la historia yo creo que septiembre elecciones de ningún tipo, nunca. Por eso ¿no? la gente estaba muy convencida que era en octubre. Claro, como porque las nacionales nacionales son que octubre, bueno, noviembre, se patearon exacto. para octubre. Bueno, no. Se Bueno, posteó muy bien. todo. Estuvimos recorriendo y leyendo el programa de la candidata que tiene el Montevideo Ágil, el Montevideo Limpio, el Montevideo para los jóvenes, el Montevideo audiovisual, el turístico, el de la educación y el olvidado. Te hemos visto recorrer muchos barrios, como todos los candidatos, ¿no? ¿Y cuál dirías vos que son las zonas de Montevideo más olvidadas a donde primero, si conquistas la intendencia, irías a trabajar a ese Montevideo? ¿Dónde está el Montevideo olvidado? Bueno, nosotros hicimos un relevamiento junto con los informes que ya existen del Ministerio de Vivienda, que el último informe es de 2018, que marca que hay 330 asentamientos en Montevideo, 12 más que la última vez que se midió. También le pedimos al Instituto Nacional de Estadística información sobre cómo se distribuyen las necesidades básicas insatisfechas de las familias, de los hogares. Ahí lo que se mide es el acceso a un hogar en condiciones dignas, es decir, que pueda tener calefacción, que pueda tener refrigeración de alimentos, que accedan a los servicios básicos. Y vimos que hay una separación muy grande, hay asimetrías muy grandes en Montevideo, donde hay una zona fuera del centro, más hacia el norte, hacia la periferia, donde están ubicados estos asentamientos, pero donde también hay barrios que tienen muchas necesidades básicas insatisfechas. Y entonces armamos nuestro programa Montevideo Olvidado, pensando específicamente en estas personas que no acceden hoy a condiciones de vida dignas. Me estoy refiriendo a gente que cuando llueve se le inunda la casa, gente que no tiene un servicio de transporte si no camina 15 cuadras, gente que no tiene recolección de residuos, que vive al lado de basurales. Es una realidad que obviamente todos queremos cambiar. ¿Y está cuantificada, esa realidad? Sí, se calcula unas 120.000 personas, de los cuales muchos son niños, porque hay muchos hogares llevados adelante por madres. Justamente ayer hicimos un compromiso por las mujeres, donde convoqué a todas las candidatas alcaldesas, a las candidatas edilas y las legisladoras de la coalición estuvieron presentes, estuvo presente la vicepresidenta también, porque no solo tenemos que trabajar en buscar la igualdad entre hombres y mujeres, sino dentro de las mujeres lograr que aquellas mujeres que tienen las necesidades más fuertes, que están en situaciones de precariedad, que no pueden entrar al mundo laboral porque tienen una carga muy grande de lo que se llama trabajo no remunerado, es decir, del cuidado de adultos, de ancianos, de niños, de la tarea doméstica, puedan realmente fortalecerse. ¿Y por dónde arrancar, no? ese es Porque el cuando decís compromiso. el Montevideo olvidado, te referís a que no tienen nada de repente, ¿no? Bueno, sumado a eso, en situaciones y condiciones sanitarias complicadas por la Sin cantidad de duda. basurales que Bueno, se el detectan plan en esas zonas está muy también, ¿no? concreto, explicado, está en laurarrafo.uy, tiene 5 puntos. El primero es que la Intendencia haga una actualización del plan de ordenamiento territorial para permitir acceso a nuevos terrenos, para poder construir nuevas viviendas. Eso se hace en acuerdo con el Ministerio de Vivienda. La responsabilidad de la Intendencia es el acceso a terrenos, pero el Ministerio de Vivienda es quien tiene que dar la vivienda y el MIDES ayudar a la relocalización de familias. Luego, un cambio de todos los recorridos y frecuencias del transporte para asegurar servicios de transporte hacia esas zonas. En tercer lugar,
la limpieza de los basurales, pero distinto como se hizo hasta ahora. Hasta ahora, ¿cómo se encaraba la limpieza de los basurales? Iban, se levantaban y ahí se terminaba. Y eso no es sostenible, porque el basural se vuelve a formar. No en vano hay 200 basurales endémicos en Montevideo. Exactamente. Entonces, hay que trabajar en conjunto con los vecinos, porque hoy la Intendencia, ¿qué hace con los asentamientos? En las afueras del asentamiento coloca los contenedores verdes. Todo adentro del asentamiento no hay sistema de recolección. Entonces, es inviable que tú puedas darle un servicio así a los vecinos. Entonces hay que trabajar adentro del asentamiento, en coordinación con los vecinos, en cooperativas de vecinos, para tener métodos de recolección manual. Bueno, pero hay un trabajo cultural que hacer y de formación que va a llevar su tiempo. Un trabajo muy fuerte, ¿no? Claudia, y nosotros lo hemos estado estudiando con el Banco Mundial, con el BID. Han tenido experiencias exitosas en el Banco Mundial, trabajando en villas de Buenos Aires y también en asentamientos en Córdoba, donde este trabajo se tiene que hacer mancomunadamente con los vecinos y por supuesto con los funcionarios municipales que tienen que sumarse a la tarea. Los funcionarios municipales ya han hablado en más de una oportunidad de la importancia de la recolección manual en algunas zonas, entonces es un punto muy importante. Otro punto para el Montevideo Olvidado es el fortalecimiento de las policlínicas. Hay 23 policlínicas municipales que hoy funcionan con horarios cortos, cierran a las 3 de la tarde. Hablamos con ACE, porque la coordinación con el Gobierno Nacional es absolutamente fundamental, y ACE está dispuesta a fortalecerlas para que ese lugar, que es de la Intendencia y que le permite esa territorialidad, le permite estar cerca del vecino y más en estas zonas de mayor necesidad, pueda tener un fortalecimiento. Rafa, en el programa dice identificar terrenos en zonas adecuadas y posibles de ser loteadas y presentarse con el Ministerio de Vivienda para su coordinación. ¿Cuál sería la metodología de construcción? Y, por ejemplo, una opción puede ser MEVIR, que justamente en la Ley de Urgente Consideración hay un apartado donde dice que MEVIR empiece a trabajar en zonas ciudadanas. MEVIR trabaja en el área rural, que empieza a trabajar en Montevideo. ¿Es una opción MEVIR? ¿Cuál sería la metodología de construcción y qué posibilidad tienen también los habitantes de aportar a esas viviendas? La Intendencia lo que va a otorgar son los terrenos, porque esa es la competencia de la Intendencia. ¿Cómo los otorga? Identificando, nosotros ya tenemos en el equipo urbanistas que ya han identificado terrenos que están muy cerca de zonas que son urbanas, pero el terreno, al ser rural, no está loteado ni amanzanado, no tiene calles, no tiene veredas, todavía no se le acerca el saneamiento. Entonces, la tarea de la Intendencia en los primeros 6 meses es ese terreno, identificarlo y ahí coordinar con el Ministerio de Vivienda. Quien va a definir la metodología de construcción es el Ministerio de Vivienda. Hoy ya existe, la ministra de Vivienda el otro día me informó que ya firmó un acuerdo con la Intendencia, porque obviamente esto hay que hacerlo, gane quien gane, porque es absolutamente fundamental. Nuestro sello y nuestra diferencia es que estamos proponiendo esta política de ampliación de carteras de tierras muy importante, pero ya se firmó un acuerdo con la Intendencia. Que trabaje el MEVIR, que se trabaje con materiales propios y ayuden los vecinos, se irá viendo según los distintos asentamientos y los distintos traslados, porque lo importante es no ofrecer una solución única, porque la realidad de los asentamientos es muy diferente. Tú tenés asentamientos como por ejemplo el barrio Capra, donde ya las construcciones son más consolidadas, no es un barrio que sufra inundaciones, ya podría regularizarse algunos terrenos, entonces ese tipo de asentamientos quizás ni siquiera lo tenés que trasladar. Tenés otros, como por ejemplo el Aquiles Lanza, que está en un estado que realmente es muy complejo. Analizar cada una de las realidades. Exactamente. Y en referencia a eso quería consultarte. El programa del Frente Amplio hace especial énfasis en el trabajo mancomunado con la sociedad civil de los barrios, ¿no? Dándole participación, mayor participación en el tercer escalón de gobierno. ¿Ustedes qué lugar piensan darle a la sociedad civil que trabaja en los barrios, que a veces son muy influyentes, ¿no? Claudia hablaba de la cultura. Hay a veces que hay barrios o asentamientos que tienen otra organización porque hay personas... Hay muchos referentes barriales, son los que cuando llegás al barrio, al asentamiento, son los que te muestran la zona, son los líderes, los que empujan a toda la gente. La verdad, puede que diga eso el programa del Frente Amplio, pero no es una realidad que esté sucediendo. Nosotros cuando visitamos los barrios nos encontramos con que el referente barrial se queja de que el sistema de alcaldes
y de concejales muchas veces le dan la espalda. Nosotros el otro día estuvimos en un barrio, asentamiento que se llama Torre 8, por Camino Lecoq, que realmente tiene unas carencias y unas necesidades muy, pero muy fuertes, donde la mayoría de las viviendas no tenían tan siquiera servicios sanitarios. Y ahí los referentes barriales lo que te dicen es, yo estoy abandonado, es como hace 30 años que existen, que están las viviendas ahí, y sin embargo no les han otorgado ninguna oportunidad. Entonces, nosotros creemos que el tercer nivel de gobierno, que son los alcaldes y los concejales, tienen que funcionar realmente como el contacto con el vecino. Ese referente barrial de Torre 8 que nos acompañó, que creó un centro en el cual se reúnen todos los vecinos, tiene que estar en contacto permanente con el alcalde, en este caso sería el del municipio G, para que eso sea tomado en cuenta en la intendencia. Nosotros a los alcaldes tenemos apostados muchas fichas, tenemos una gran cantidad de alcaldes que se están postulando y realmente son conocedores de las realidades. Te llevo al Montevideo Emprendedor ahora, el de las microempresas, el del trabajador propiamente dicho. En el programa se menciona la posibilidad de que llegue un alivio de impuestos, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando decimos, bueno, vamos a exonerar de impuestos de repente a los micro y medianos empresarios, que son unos cuantos en el Uruguay, ¿no? 350.000 son, según el programa, de la micro y pequeña, ¿no? De la micro y pequeña empresa. Sí, ese es un informe oficial de que hay 350.000 micro y pequeñas empresas en Montevideo. 350.000 puestos de trabajo generados por micro y pequeñas empresas en Montevideo. Entonces nosotros creemos que es absolutamente fundamental. ¿Cuál es nuestro concepto? Nosotros no creemos que la Intendencia tenga que crear puestos de trabajo en la Intendencia para solucionar los problemas de empleo. Nosotros creemos que la Intendencia tiene que ser un socio y aliado estratégico del micro y pequeño comerciante y emprendedor para que ellos puedan crear puestos de trabajo que van a ser sostenibles en el largo plazo. Por eso lo que proponemos es que todas las tasas, habilitaciones y permisos que la Intendencia le cobra a estos pequeños negocios, estamos hablando de la panadería, la roticería, de la ferretería de barrio, de ese que tiene 3, 4 empleados, que hace el esfuerzo y que da empleo en el barrio, a las personas del barrio, tenga un alivio de esos impuestos. ¿Cuáles son esos impuestos? Los que se le cobran por tener cartelería en la puerta, lo que le cobran al pequeño restaurancito, roticería que pone mesas en la vereda, los que te cobra la Intendencia por inspeccionarte cualquier sistema eléctrico, desde instalar un aire acondicionado. Eso se va a exonerar. Eso se va a exonerar por un año para darle un alivio a estos comerciantes y vamos a hacer una profunda revisión de esas tasas y habilitaciones porque creemos que hay más de 30, creemos que están multiplicadas, creemos que además eso genera una gran burocracia, que el comerciante, el otro día estábamos en Cambadu, y que asocia a todos los almacenes y baristas y empresas de gastronomía, pero sobre todo los socios son los más pequeños, y en Cambadu nos decían, lo que más nos piden los socios es ayuda con toda esa burocracia de la Intendencia. Entonces no solo es un costo, sino que es una enorme burocracia. Entonces nosotros queremos ir más hacia una ventanilla única y más hacia un monotributo en el futuro y en el primer año dar este alivio muy importante a los comerciantes para generar más empleo. Laura, ayer mencionabas este encuentro de mujeres del partido y hay una frase que llamó la atención a los medios, que es este piso pegajoso. Suelo pegajoso y techo de cristal que tienen las mujeres. ¿Cómo se trabajaría desde la División de Igualdad de Género, desde la Intendencia, para mejorar esto? ¿Y se promete una paridad en una posible intendencia? Sí, ayer lo que tuvimos fue la firma de un compromiso por las mujeres. Estuvieron mujeres de toda la coalición, no solo las 13 candidatas a alcaldesas, todas las candidatas a edilas, sino que hubo legisladoras de toda la coalición, mujeres que están hoy en posiciones de gobierno, y estuvo la vicepresidenta Beatriz Argimón. El compromiso fue por mejorar y crear más políticas que ayuden el desarrollo de las mujeres para lograr una igualdad con los varones y además para lograr igualdad dentro de las mujeres. Los conceptos que tú mencionás siempre se habla del techo de cristal, es más conocido, que es ese techo invisible, por eso es de cristal, que impide que la mujer acceda a posiciones de liderazgo. Es invisible porque está formado de prejuicios, no es que haya una norma escrita que no te deja avanzar. El otro concepto se usa mucho, los economistas lo usamos mucho, pero es menos conocido, es el suelo pegajoso, que es
lo que atrapa a la mujer en la tarea doméstica. Hoy por hoy, las 2/3 partes del trabajo no remunerado, que es el trabajo de tarea doméstica, de cuidado de ancianos, de niños, lo hacen las mujeres. El suelo pegajoso es el que te va quedando cuando estás con un bebé a UPA, cocinando, ocupándote la tarea, y ese suelo es el que te impide salir hacia el mercado laboral, el que te deja en una situación precaria y no te permite tener autonomía económica. Son las dos cosas que hay que trabajar, y sí vamos a trabajar hacia un gabinete paritario, que probablemente el primer año no va a ser tan sencillo de implementar, pero sí yo espero al final del periodo que sea paritario. ¿Tú sentís dentro del partido con tus compañeros ese techo de cristal? Ahora que estás teniendo... Yo represento a toda la coalición, o sea que no te hablo por un partido. Siento que hay necesidad de que haya más presencia de mujeres, sin lugar a dudas. Lo sentimos todas y todas estamos trabajando rumbo a eso. Yo estoy muy feliz de que en estas elecciones departamentales, recuerdo cuando comencé con las reuniones, en febrero yo tuve reuniones con mujeres de varios partidos, pero recuerdo dos reuniones muy grandes, una fue en la departamental con las mujeres del Partido Nacional y otra fue en la Casa del Partido Colorado con las mujeres del Partido Colorado. Lo que yo arengué a esas mujeres para que se postularan y pidieran lugares en las listas, y la verdad, muchísimas se animaron y tienen sus lugares en las listas, y eso me deja muy contenta. Y en esa línea, si ganas tú o gana Carolina Cose, ¿te reunirías con ella para ver qué se puede aportar desde una mirada de género? Por supuesto, yo siempre estoy abierta y dispuesta a reunirme con todo el mundo. Para mí, realmente eso es lo que tiene que marcar la diferencia. Mi estilo de hacer las cosas es un estilo abierto y de diálogo. Yo desde el principio de esta elección lo que propuse fue un debate con los candidatos cara a cara, mirándonos, para no caer en el agro. Yo he recibido... ¿Le volviste a decir a Villar si quería debatir? Claro, porque ¿sabes lo que sucede? Yo he recibido una lluvia de agravios. Yo cuando he criticado gestión, he criticado resultados, he criticado puntos de vista, pero nunca hablé mal de las personas. De mí sí han dicho de todo un poco. Entonces yo creo que lo que fortalece el debate democrático es que los candidatos nos encontremos en una instancia como esta y nos miremos a la cara, porque cuando tú te miras a la cara con una persona es muy difícil que te agravie. Vas a intercambiar ideas y vas a hablar de tus ideas para Montevideo. Laura, me imagino que una estrategia que estarán manejando para poder ganar las elecciones es tratar de convencer dentro del frente a los votantes de Villar y de Martínez que te terminen votando a vos, ¿no? O sea, que se genere una suerte de balotaje entre Cose y Raffo. ¿Cuáles serían los argumentos que tendrías para convencer a los votantes de Martínez y de Villar para que te voten a vos? Me alegro que me lo preguntes porque me pasa en los barrios de cruzarme con gente que me dice, yo votaba al frente o yo voté al frente, porque tampoco es que el electorado, hay un porcentaje del electorado que siempre tiende a cambiar de partido. Y vienen, el otro día, mira, te voy a contar lo que me pasó en 40 semanas. Estábamos en el medio de una canchita de fútbol, que era donde nos habíamos reunido con vecinos, y de repente veo que se me acerca una mujer joven alta, muy alta, ¿no? Y venía derecho a mí, derecho, como taca, taca, taca. Y yo dije, bueno, acá me preparo para todo, porque me digo, en una recorrida, se me para enfrente y me dice, ¿sabes qué? Así. Yo soy votante del Frente, pero me encanta que estés acá porque pensé que nunca ibas a venir. ¿Y sabes qué? Yo te valoro, quiero una foto contigo. Entonces, ¿qué es lo que valora la gente? La gente valora la humildad, que recorras todo y que escuches a las personas y que estés dispuesta a hacer cambios en favor de la gente. Que no estés hablando ni del poder, ni que te pares en un pedestal. La gente valora que estés cerca. Y eso es lo que yo estoy encontrando que valoran. Y yo creo que hay personas que quizás en otra oportunidad votaron al frente, nos pueden dar una oportunidad. Y yo lo que le digo es, mira, dame una oportunidad, dame un voto de confianza. Este es mi programa, lo hicimos seriamente. Soy una persona que trabajo con profesionalismo, soy una persona que estoy dispuesta a dejar todo en la cancha. Hay problemas que no están resueltos, la basura no está resuelta, el transporte no está resuelto. Danos la oportunidad de hacerlo. Yo me comprometo, si soy electa intendenta, a realmente solucionar los problemas de fondo de Montevideo que no han sido solucionados. Estamos recibiendo acá un montón de mensajes de muchos montevideanos, sobre todo, que lo que reclaman es la vuelta después de las autoridades una vez que pasan las elecciones, ¿no? Lo que reclaman es...
la vuelta a los barrios, una vez que pasen sin las duda, elecciones, la sí. vuelta a hacer el contralor de que efectivamente se van a ir cumpliendo los programas que se están prometiendo, ¿no? En ese sentido, está todo el capítulo de la movilidad, del Montevideo Ágil, como ustedes denominan acá. ¿Qué son los radares educativos? ¿De qué se tratan? Porque el radar educativo, eso no está es en la propuesta. sancionatorio. Claro, eso está en la propuesta de seguridad vial, que nos parece absolutamente central, la seguridad vial, para hacer una ciudad que sea más disfrutable para todos, que sea disfrutable para los niños, que se puedan mover con tranquilidad en las calles. Y en la diversidad de propuestas dentro de los métodos de seguridad vial están los radares educativos. Son radares que cuando tú te vas a acercar a zonas donde hay que reducir la velocidad, que es muy importante, porque a menor velocidad cualquier siniestro es menos grave. O sea, el tema de la velocidad es fundamental. Cuando tú te vas acercando a esa zona, el radar te va recordando. Los hay en las rutas, ustedes quizás los han visto ya hay algunos, en las rutas, pero no hay dentro de Montevideo. Ese radar educativo logra disminuir los siniestros de tránsito hasta en un 25%. Entonces, es una de las propuestas. También otra propuesta muy importante es, y que es barata, y reunidos con la Fundación Gonchi Rodríguez, nos decían una frase de Bloomberg, que fue alcalde en la ciudad de Nueva York, que decía: ¿cuál es la solución más efectiva y más barata para evitar siniestros viales? Es pintar, pintar y pintar. Pintar cebras, pintar esquinas, señalizar la ciudad. Es muy barato, podar hay que árboles hacerlo. para que se vea la señalética. Pero muchas esta veces, ciudad no está pintada. Las avenidas no tienen raya en el medio, las cebras están despintadas, los lomos de burro no están bien señalizados. Parece mentira, pero es una solución de bajo costo y que ayuda muchísimo a la seguridad vial. ¿Y los carriles reconfigurables qué son? Los carriles reconfigurables es para el primer año brindar más agilidad. Pero nosotros que dijimos, bueno, si llegamos a la Intendencia, que nuestro compromiso es hacer un Montevideo más ágil, además de un Montevideo limpio, por supuesto, que es central, y atacar el Montevideo olvidado, un Montevideo más ágil, necesitamos acciones rápidas que hagan la diferencia. Entonces es no solamente reconfigurar todos los recorridos de los ómnibus para que realmente lleguen al vecino en el horario, en la frecuencia que tienen que llegar, poner unidades extras de transporte en las horas pico, sino hacer esos carriles reconfigurables. Imaginemos avenidas muy transitadas en horas pico. 8 de octubre, Avenida Italia, La Rambla, tienen multiplicidad de carriles y sin embargo, a determinada hora, el mayor flujo de vehículos viene hacia el centro. Entonces, ¿cómo hacer que esos carriles vengan todos, se reconfiguren para que se ordene el tránsito y todos sean usados en esa dirección y luego en la otra? En general se deja un carril libre para la otra dirección. Son medidas de shock, de agilidad. En Buenos Aires hace mucho. Sí, en Libertador, pasa ahí. Las nuevas unidades y los paneles eléctricos con información para los usuarios, más gabinetes higiénicos y demás, ¿qué inversión conllevaría para la Intendencia? En todo lo que tiene que ver con la renovación de las unidades de ómnibus, eso se hace con las compañías de transporte y se está pensando, yo hablé con el Ministerio de Industria, porque ustedes sabrán que se ha subsidiado el tema de que entren unidades eléctricas. Hablé con el Ministerio de Industria y con el Ministerio de Economía para ver de seguir con la ley que permitió el subsidio de estas unidades para que realmente la flota se renueve. ¿Y con los empresarios? Con los empresarios, porque los empresarios son los que más quieren renovar la flota. Yo estuve reunida con CUTS, incluso fuimos a sus talleres y estuvimos reunidos también con las cooperativas de transporte y ellos son quienes más quieren, porque ¿qué sucede? El transporte público en otras ciudades del mundo es el elegido por la gente. Hoy por hoy se duplicó el parque automotor y la gente muchas veces que tiene vehículo propio toma su vehículo para ir hasta el trabajo, lo deja estacionado todo el día y se vuelve a subir para volver a su casa. Si el transporte público funcionara bien, esa persona ni siquiera elige sacar el auto. Entonces, vos tenés que lograr que el transporte público sea elegido. Los que más quieren que sea elegido. ¿Y qué tiempo se ponen para eso? Bueno, por eso eso no se hace en el primer año, porque el renovar toda la flota se hace a lo largo del periodo. Por eso el primer año hablamos del shock de agilidad con la reconfiguración de paradas y de líneas y los carriles reconfigurables, y en los otros 5 años hablamos de la renovación de flota, de la mejora de infraestructura de paradas,
que se hacen por licitación con muchas empresas que están interesadas para tener la publicidad en esas paradas y también ahí se van a generar las vías rápidas de interconexión con Canelones y con la zona Ahora, metropolitana. el problema de la basura. El otro día hablábamos acá con el candidato Martínez y le planteábamos del fracaso de no poder hoy los montevideanos tener, digamos, una disposición de residuos, digamos, clasificada, ¿no? Exactamente. Y separar lo orgánico de lo que se puede reciclar. Lo que decía Martínez es que esto forma parte también de la madurez cultural de las naciones y de los Yo pueblos. creo que no hay excusas. Entonces, ya Yo está. creo que no hay excusas. No hay claramente, excusas. todos sabemos que la ciudad no está limpia, ¿no? No, la Todos ciudad queremos una está ciudad limpia. sucia. ¿Cuáles son los planes? Sí, y creo que no, se van a yo implementar? no acepto excusas de que en 30 años no se haya podido limpiar Montevideo. No se le puede echar la culpa a los cambios culturales. En 5 años, si un intendente no logró cambiar el tema de la basura, es responsabilidad del intendente. No hay excusa posible. Hoy, en Montevideo, llegan a la usina Felipe Cardoso, que es la disposición final de residuos, 2.600 toneladas de basura por día. Se forman montañas de 40 metros de alto de basura que luego se apisonan, donde salen jugos de la basura, donde la contaminación es enorme. Nosotros nos comprometemos, yo me comprometo si soy electa intendenta, a solucionar de raíz el tema de la basura. ¿Cómo? Con un programa que ya se los resumo en los minutos que tengamos, pero está escrito y publicado, se llama Montevideo Limpio, lo trabajamos con los técnicos de toda la coalición y con los del PERI también. Lo primero a crear es un círculo virtuoso. En ese círculo virtuoso interviene el hogar, la intendencia y empresas interesadas en sacar valor de la basura. ¿Qué lográs terminando hacer? Sacando como mínimo 600 millones de pesos por año de revalorización de residuos. ¿Qué le vamos a pedir a la gente? Le vamos a pedir solamente que clasifique en dos. Le vamos a pedir lo orgánico por un lado, lo no orgánico por el otro. Nosotros, la intendencia, que es la que tiene que tomar el compromiso, yo no le puedo pedir a la gente que clasifique si yo no me ocupo de levantárselo separado. Hoy por hoy el que clasifica en su hogar llega y va al contenedor verde. Claro, pero ¿Es de locos? Un problema que hubo en este Sí. gobierno fue que estaban algunos contenedores de clasificación, pero después todo iba a Felipe Cardoso. Este entonces, gobierno no solucionó el claro, tema. Exactamente. Tu propuesta es garantizar que los residuos sean recolectados de manera diferenciada. Exactamente. Claro, pero después, En todos ¿hacia los dónde va? Porque si municipios. todo va a Felipe Cardoso... ¿Cómo va a ir todo a Felipe Cardoso? ¿Hacia Ahí dónde se va? cometemos Por eso. los errores que Lo cometemos. que pasa es que el 50% de la basura es orgánica, por ejemplo, ¿no? Esto va así. Puede quedar en casa Es la orgánica. La ejemplo. orgánica, si vos querés hacer compost en tu casa, podés, pero yo no te voy a poner la responsabilidad que tengas que hacer compost. Nosotros te vamos a levantar separadamente la orgánica de la no orgánica. La orgánica va a ir hacia plantas que generan compost y abono. Hoy hay una sola que genera, que procesa unas, no recuerdo si son 15 toneladas de las 1.300 que se podrían procesar, es decir, es mínimo. Y las plantas de reciclaje de residuos como el cartón y el plástico están funcionando mal. Hay un informe del BID que dice que esas 4 plantas de reciclaje funcionan mal y hay dinero para hacer una 5ª planta de reciclaje que se aprobó con el Fondo Capital en 2016 y nunca se empezó a construir. Entonces hay que hacer las cosas. Y los contenedores, por ejemplo, familiares que permitan ya la clasificación, como pasa en otras partes del mundo, que tú tenés para cada lo que es orgánico y hay frecuencias semanales donde pasa el camión y retira. Está en nuestro programa dicho que según el tipo de barrio, nosotros vamos a usar el contenedor verde, porque acá hay que usar las cosas que ya se tienen. El contenedor verde lo vamos a usar para recoger lo orgánico y eso no va a cambiar. Y para lo no orgánico, que no te larga olor, que puede estar más tiempo en tu casa, porque es plástico, cartón, papel, vamos a tener, según el barrio, contenedores individuales por familia o contenedores colectivos en el caso de los edificios. ¿Y las políticas de educación? Porque hay que permanentemente. Hay que sostener la política. Es lo que más hablamos con el Es como ir a la PERI. escuela, todos Queda los años, céfalo, todo sí. el tiempo. Y los Pero clasificadores. de nada te sirve educar a la población si tú, gobierno, no le garantizás que eso que la población está haciendo, tú lo sacás y lo convertís en Pero riqueza. tiene que ser simultáneo. Es permanente, exacto. ¿Cómo Y lo ahí van a así está dicho, cómo dice lo van a educación permanente en nuestro programa. Es lo que más ¿Cómo se insistieron articula los en técnicos de del escuela? PERI. Se articula a través de primero las alcaldías. en ¿cómo se hace? absolutamente
todos los espectáculos públicos que aprueba la Intendencia de Montevideo. En todos los niveles de gobierno, en los consejos vecinales, en las alcaldías, trabajando por barrio, trabajando con las cooperativas, trabajando con las empresas que tienen que recibir habilitaciones de la Intendencia, todas las empresas de venta de consumo masivo para que colaboren en las campañas. Lo que faltó fue voluntad. ¿Y qué pasa con la gente A que mí todavía eso vive de la no basura? no me resigno. Exacto, La clasificadores. gente que vive de la basura Porque va a hay personas poder que todavía vivir viven. mucho mejor de la basura. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay 9.000, según UCRUS, que es la Unión de Clasificadores de Residuos, yo estuve con ellos en el conversatorio de la basura del PIT-CNT, no solamente hay censados unos 9.000 clasificadores de residuos, sino que si lo multiplicamos por la cantidad de familias son 20.000. ¿Y saben cuántos trabajan en las plantas de reciclaje? 150. O sea, no se solucionó. No me resigno a que no se solucione. No me resigno. Y todas esas preguntas que ustedes me están haciendo muestran cómo ha habido una resignación en este tema. ¿Cómo podemos plantearnos que en otras ciudades del mundo se logró solucionar y que acá en Montevideo no se ¿Cómo puede? se va a trabajar la responsabilidad de las empresas y de los empresarios? ¿Incentivos? Que no tienen, a veces no se les aplica ningún tipo de contralor en cuanto a los materiales que utilizan y que largan al mercado y que a ver, hay que buscar también que se hagan responsables de los plásticos. Sí, bueno, hay o de una los ley, materiales no hay una ley reciclables, ¿no? que se está reglamentando sobre el tema del uso del plástico y eso obviamente al crearse el Ministerio de Ambiente. Pero de repente incentivos a las empresas para que generen están pensados esos otro modelo de incentivos. desarrollo, ¿no? El tema es que tú tenés que garantizar, por ejemplo, un flujo continuo. Por ejemplo, yo me he reunido con empresarios de la industria del plástico que están dispuestos a partir del plástico, reciclar y se pueden hacer hasta bloques para construcción de casas. Ya es se fantástico. hace, sí, se hace. Pero no hay flujos suficientes para garantizar una producción. ¿Por qué? Porque no se segrega. La Intendencia hoy en los 8 municipios no pasa a buscar por separado el plástico. Entonces es poco rentable para cualquier empresa que te haga esos bloques. Entonces hay que garantizar que esos flujos segregados de basura se generen. Yo me comprometo a eso, hacerlo. ¿Y la Estoy recolección de- absolutamente convencida de que se puede hacer con un trabajo organizado, profesional y con el programa que cualquiera lo puede leer en laurarrafo.com. ¿Y la recolección de residuos se va a tercerizar? La otra vez hablábamos acá con el candidato de Unidad Popular y decía que se van a municipalizar, al revés. No la está recolección de previsto. residuos. Hay en un único municipio ¿Cuál que será está, el modelo de la está en un coalición? único municipio, está tercerizada, no tenemos previstos cambios. Bien. En el resto de Rafo, los municipios no hay previstos cambios. Estamos en el mes de la diversidad. Bueno, y en el programa Montevideo para Vos se habla de una ciudad sin prejuicios que abrace la diversidad, respete a todos y haga de la inclusión su fortaleza. Se debe reconocer que la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia del Frente Amplio ha trabajado, incluso hay una línea telefónica para reportar problemas por discriminación LGBT y etcétera. Pero ¿cómo se afianza o se sigue trabajando en la diversidad y también en una ciudad más inclusiva? Que ya Es se ha un tema trabajado, pero ¿cómo central. se avanza? Es un tema central y a mí me parece importante aclarar que estos temas no son monopolio del Frente Amplio. Cada vez que nosotros planteamos un tema relacionado a género, a diversidad, a discapacidad, que son todos los temas en nuestra agenda Montevideo para Vos, está planteado género, afro-uruguayos, personas en situación de discapacidad, comunidad LGBT, adultos mayores y migrantes. Cada vez que la coalición plantea esta temática, es como que genera del otro lado críticas. Yo vengo trabajando por los derechos de las mujeres hace 20 años. No es patrimonio del Frente Amplio o de la izquierda trabajar en estos temas y por eso me pareció tan importante tener un capítulo totalmente dedicado a cada uno de estos colectivos, ni que hablar al tema género. ¿Se han hecho cosas? Sí. Se tiene que hacer mucho más. El otro día participé, nos invitaron desde la Asamblea Feminista a participar a los candidatos por la Intendencia para profundizar en la agenda de género. Es absolutamente fundamental que la mirada sea transversal. ¿En qué sentido? Cada vez que uno toma una decisión de movilidad en la Intendencia o cada vez que uno toma una decisión de espacio público o de basura o de
transporte o de cultura tiene que tomar en cuenta el tema género, el tema afrodescendientes, el tema discapacidad. Tienen que ser temas transversales en toda la intendencia. Tenemos planteados políticas muy potentes en esto. En el tema de situación de discapacidad, que creo que se ha avanzado poco, si bien hubo un primer plan de accesibilidad, que lo felicito, que exista y que está muy bien, hay que trabajar en la cadena de accesibilidad que no se ha trabajado. ¿A qué me refiero con esto? Que la persona en situación de discapacidad pueda salir de su casa y llegar hasta el lugar de destino y que haya toda una cadena que le permita hacerlo y desplazarse sin problema. Yo tengo de suplenta a Romina Fasulo, que está en silla de ruedas, y lo que ella vive no es eso Claro, para nada. Pero la inclusión no es solo para las personas con movilidad reducida. No, estoy También hablando la del discapacidad capítulo intelectual, claro. Estoy hablando del capítulo de la sección discapacidad. Entonces, accesibilidad, estamos hablando de la cadena de accesibilidad, que es un concepto que hoy no está presente. Respecto a, por ejemplo, a la comunidad LGBT, lo que nos planteaba esa comunidad es que la Secretaría de Diversidad no ha tenido tanto contacto con los colectivos. Lo que se reclama es, se aplaude que esa secretaría exista, pero se reclama mayor contacto con los colectivos y realmente poner el tema de la no discriminación a la comunidad LGTB arriba de la mesa. En cuanto a género, por ejemplo, nosotros vamos a profundizar muchísimas políticas de género. Hoy, adentro de la Intendencia hay mucho por hacer. Hoy la brecha salarial de cargos entre lo que ganan las mujeres y lo que ganan los hombres en la Intendencia es de 19%. No hay mujeres ocupando cargos directivos en muchas áreas. Toda el área de movilidad y la división de desarrollo ambiental y de limpieza tiene muy baja participación de mujeres, o sea que todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Nosotros no desconocemos el trabajo realizado. Yo no soy de los que tiran por la borda lo que se hizo. Nos parece muy bien que se haya creado la Secretaría de Género, la Secretaría de Equidad Étnico-Racial, pero hay que seguir trabajando. Y propusimos dos políticas muy importantes para el acoso callejero, que es absolutamente fundamental para tener una ciudad libre de violencia. En el transporte público lo que propusimos fue las paradas seguras, que es que la mujer cuando está en un ómnibus pueda pedirle al ómnibus en horario nocturno que pare donde ella necesita, no tiene por qué estar estipulada la parada. Ya lo hablamos con las compañías de transporte, se puede aplicar de manera inmediata. Segundo, propusimos un método que se está trabajando en Lima con mucho éxito, que es el de la denuncia en tiempo real de una situación de acoso en el transporte público. Esa denuncia en tiempo real alerta al conductor de la unidad de transporte, quien anuncia por autoparlante, generando una automática condena social a la situación, y en Lima ha bajado de tal modo el acoso en el transporte público con este sistema que esto se ha destacado como buena práctica por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, están también las políticas culturales y las políticas para el apoyo de la producción audiovisual, ¿no? Cada vez son más en el mundo ubica al Uruguay como un lugar de locación para desarrollar proyectos cinematográficos y demás. Hay allí un caudal de gente 435 empresas de producción audiovisual. No sé si eso es Montevideo solamente. ¿Ustedes lo calculan Montevideo? Son empresas a nivel nacional, pero que se filma muchísimo en Montevideo. Montevideo tiene un potencial de convertirse en un polo de atracción turístico-cultural enorme. Hay muchos proyectos que están ya previstos para, yo qué sé, desde Amazon, Sony, Disney, que van a venir acá o que tienen intención de venir a usar al Uruguay como locación. ¿Cuál es la propuesta para todo el sector que agrupa por lo menos 3.000 uruguayos que, según el programa, están viviendo de la producción audiovisual? Es un sector que, increíblemente, la hoy Intendencia ha trabajado mucho el tema de la cultura y de la cultura en general, sí. No, respecto a la industria audiovisual, lo que estábamos viendo de realizar, que es muy importante, porque la industria audiovisual genera un derrame positivo, no solamente en todas las empresas que trabajan en el rubro, sino también en hotelería, en restaurantes, en consumo turístico. Y además existe en el mundo el turismo de series. ¿Vieron como cuando uno va a alguna ciudad y te recorren? Claro, ¿dónde se filmó Game of Thrones o la famosa serie Friends, que la gente después cuando viajaba a Nueva York quería ir a la cafetería donde todos tomaban
eso, bueno, tenemos que posicionar a Montevideo como una ciudad destino. ¿Pero eso no mueve la aguja realmente? Por supuesto que sí. Hay una gama turística de seguimiento de series y de lugares filmados, del mismo modo que también mueve la aguja el turismo LGBT y también mueve la aguja el turismo cultural, que podamos ser capital del tango como lo es Buenos Aires. ¿Por qué la gente va a ver shows de tango a Buenos Aires y no viene a ver shows de tango a Montevideo? Son las cosas que tenemos que hacer. En cuanto a la industria audiovisual, lo que estamos proponiendo son mayores exoneraciones, porque hoy por hoy se rentan los espacios públicos, porque obviamente hay que cerrarlos para las filmaciones, y también se rentan espacios de parking. Nosotros estamos proponiendo revisar esas tarifas para favorecer todo lo que genere derrames, que genere empleo, que genere reactivación económica, que posicione a la ciudad, tiene que ser visto como una inversión. No de, bueno, vamos a sacar plata de esto, sino de hagamos que vengan para que traigan la plata. Y en referencia a lo cultural, realmente el capítulo es muy amplio y es muy grande. Amplio. Por ejemplo, propuestas como centros culturales referentes en los distintos barrios, van a ser también la creación de circuitos culturales denominados senderos, también 3 grandes centros culturales comunitarios. Y la pregunta es, ¿cómo se va a administrar a nivel económico? ¿Las propuestas culturales que de alguna manera instauró el Frente Amplio van a continuar o hay el plan de quitar algunas para proyectar estas nuevas que Vamos ustedes a proponen? adecuar algunas. Creo que en el rubro de la cultura se ha hecho un buen trabajo. Creo que hay que profundizarlo y hacer cosas distintas también. Por ejemplo, lo de los centros culturales es una idea muy buena que se aplicó en Colombia para favorecer la convivencia, donde se hicieron grandes centros con bibliotecas culturales, pero que no nos tenemos que imaginar la biblioteca tradicional, porque es difícil imaginarse a un joven, un niño hoy quietito, sentado leyendo un libro. ¿En qué se transformaron estos centros? Una magnífica conexión Wi-Fi, talleres de robótica, se realizan espectáculos, es donde se congrega a todo el mundo del barrio y donde se logra realmente bajar los niveles de violencia que había en Colombia y lo que estamos apostando a nosotros es de ir hacia las zonas más vulnerables con estos centros culturales. ¿Algún cambio respecto a políticas de la Intendencia, por ejemplo? ¿Dónde estarían estos centros culturales? Bueno, estamos analizando el tema de fincas abandonadas, porque ¿qué sucede? Obviamente esto requiere inversión, como tú me preguntabas, y por lo tanto vamos a ir primero por fincas que ya estén en poder del Estado para poder refaccionarlas y trabajar junto a fondos internacionales, culturales, que existen y que son muy potentes. No hay que tenerle miedo a la asociación con privados. Yo no le tengo miedo a la asociación con privados en estos fondos. 3 sí, centros. el compromiso ¿Cuáles es, son, digamos, los lugares estratégicos? el compromiso es 3 centros en el total del periodo. Yo creo que tienen que estar al menos 2 de ellos en estas zonas más del Montevideo olvidado. ¿Y qué aspectos culturales del Frente Amplio es que estabas diciendo que van a...? Lo que vamos quizás a modificar es lo siguiente. Hoy el programa Esquinas y otros programas lo que hacen es llevar al barrio la cultura, que es buenísimo, nos parece muy bueno seguir acercando la cultura a los barrios y no haciendo que la gente tenga que venir a donde están las salas solamente. El cambio que estamos pensando es que las distintas familias puedan recibir, esto en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura, las familias puedan elegir qué es lo que quiere hacer su hijo, el joven, la joven. ¿Quiere hacer danza? ¿Quiere hacer teatro? ¿En qué se quiere desarrollar? Y poderle dar, para que las academias de ese barrio, poderle dar becas para que vaya a determinadas academias, que es distinto a yo te acerco el evento cultural que puedo y bueno, entonces hoy es teatro porque es lo que pude acercar y es solo hay teatro. muchos docentes que hoy en día trabajan en el ámbito de la Intendencia, no les va a gustar tanto la medida, capaz, porque estarían de alguna forma Al contrario, quitando... nuestro programa cultural es amplísimo. Hasta hablamos de los artistas callejeros, de cómo lograr que estén inscriptos en la Intendencia para favorecer todos los espectáculos al aire libre pero que muchas vamos a hacer. personas de la cultura trabajaban como docentes en centros culturales de la Intendencia. Ahora Y van a estar en los centros culturales. No hay que tenerle miedo a cambiar las cosas para mejor. Sí. Acá nadie está haciendo borrón y cuenta nueva. Acá tenemos una propuesta de cultura como creo que nunca había tenido la coalición. Una propuesta de cultura muy potente, donde estamos apostando a que la cultura llegue a todos los barrios, a realzar y recrear
senderos de recorridas en todos los barrios de Montevideo y donde todas las personas que trabajan en la cultura se van a ver muy beneficiadas, pero no porque vayan a vivir de la intendencia. Hoy en el mundo el concepto es distinto. El concepto se centra en crear audiencia y crear público, porque eso es lo que le da sustentabilidad a largo plazo al artista y es lo que todo artista busca. Ahora te tenés que ir con Claudia a jugar, pero una Sí. cortita. La- El pará, artículo... pará, Bueno, Calmas. Me encanta todo lo que decís. ¿Cómo te estás llevando con la señora Ripoll? Porque Siempre me todo llevé esto, bien. todo esto que dijiste toda la mañana está condicionado a los sindicatos. O sea, Bueno, mira, yo tengo una visión un poco distinta. Nosotros tenemos un relato de que el que manda es el sindicato y que Y sí. los intendentes, si no pueden hacer, no pueden hacer por el sindicato. Yo me tengo que comprometer otra cosa. Yo, si algo no lo puedo hacer, es culpa mía, no es culpa del sindicato. Yo no puedo echar la culpa ni al ciudadano porque tira la basura, ni al sindicato porque te pone el palo en la rueda. ¿Sabes lo que más quiere el funcionario municipal? Poder hacer bien las cosas. Yo estuve, te pongo un ejemplo, yo estuve el sábado recorriendo el cantón de limpieza, estuve con el director de limpieza de la Intendencia y estuve con los funcionarios que trabajan en el cantón de limpieza del buceo, que es el de donde salen todos los camiones de recolección de contenedores de Montevideo y donde se reparan todos los camiones. Yo en esos funcionarios lo que vi es pasión por lo que hacen. Yo no te puedo explicar cómo me contaban la reparación, las mejoras en la reparación de neumáticos, cómo habían logrado limpiar un camión que antes no funcionaba y empezarlo a funcionar, cómo trabajaban incluso en un laboratorio. Es decir, hay pasión por lo que se hace. Lo que se necesita es una conducción que a esa pasión y ese talento lo realce y lo ponga al beneficio del ciudadano. Bueno, muy bien. Como economista vas a tener ahora que redistribuir algunos recursos que te vamos a plantear en otra parte acá del estudio, en un capítulo lúdico que le estamos haciendo a todos los candidatos. ¿Querías decir algo, Maggie? No. ¿Querés agregar algo más? Que hoy de mañana me escribió el presidente de la Unión de Vecinos de Feria y me dijo que en el artículo 210 del presupuesto el Ministerio de Economía se desprende de las 120 ferias que son de su órbita y pasan a la Intendencia de Montevideo. Flavio. Exacto, Flavio, que justamente hoy se reúnen, hoy no, en estos días con la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Cuál es tu opinión sobre que pasen a la órbita de la Intendencia? El Ministerio de Economía tenía solamente 2 inspectores para las ferias, lo cual hacía, y yo cuando me reunía con Flavio y cuando me reuní con todos los vecinos que representan a la Unión de Vecinos de Ferias, me decían, ¿cómo se va a controlar con 2 inspectores? Entonces realmente me parece que está bien que podamos centralizar y que por lo tanto se logre una buena convivencia entre el feriante y el vecino, que es a lo que apuesta tanto la Unión de Vecinos de Ferias como la Asociación de Feriantes, con ambos estados ¿Y hay reunidos. recursos para controlarlo? Porque eso es Te veo muy fundamental. preocupada por los recursos. Yo soy una mujer que administro bien y eso me da tranquilidad. Yo administro bien el dinero, yo no hago gastos excesivos, yo no gasto $500.000 en bancos de una plaza como se gastó en la Zabala para después levantarlo, no gasto 70 millones en publicidad, yo soy una mujer austera que administro bien los recursos. Todos los y estoy montevideanos estamos tranquila. preocupados por los recursos. por Exactamente. supuesto. Bueno, y por la basura. Lo primero creo que va a ser limpiar, ¿no? Pero ni que hablar. Bueno, te invito a la otra parte del Y estudio. generar dinero de los residuos. Eso es muy Ahí importante me también. vas a dar un pegotín Ojalá, bueno, extra. ahora vas a ver. No, extra no, pero tenés pocos y los tenés que administrar muy bien. Muy bien. Vas a poder demostrar si realmente sos a una mi buena juego me administradora. llamaron. Ahí va. En serio, si bien todos... A ver, hemos hablado de temas muy importantes, ¿no? Acá tenés la ciudad de Montevideo dividida en 4, ¿no? Basura, limpieza, transporte, vialidad, accesibilidad e inclusión, obras públicas y espacios verdes. Pero tenés 10 fichas. Entonces, hay que distribuir los recursos. Mira, primero yo me agregaría una ficha más, que es la de los 600 millones de pesos que vamos a generar con la regularización de residuos. Pero si querés, primero administro estas. Me parece. ¿Sí? Dale. El tema central para nosotros es basura y limpieza. No podemos no tener una ciudad limpia. Hoy se lleva el 20% del presupuesto de la Intendencia y aún así la ciudad es sucia. No vamos a escatimar absolutamente ningún recurso en basura y limpieza. Yo me comprometo que si salgo electa intendenta,
la ciudad va a estar limpia. ¿Y se empieza a notar el cuándo? departamento también. Se empieza a a notar notar en el primer año, En el Claudia. primer año. Es un compromiso. Bien, es un compromiso. Y ahí el tenés. primer año, está. Después No emparejamos para dudo, los demás. no dudo. Está. Bueno, Es una prioridad. ¿Te tenés fe? Claro que sí. Está. Pero no me tengo fe desde un lugar de prepotencia. Me tengo fe porque toda mi vida he trabajado rompiéndome. Toda mi vida lo que he hecho es construir equipos para lograr objetivos y decir, mira, si algo me obsesiona, lo vamos a poder solucionar porque hay un plan escrito así. Estuvo Miquelini el otro día acá, dijo que si perdés la intendencia ya tenés un puesto asegurado en el Banco República. A Miquelini le encanta decir qué es lo que voy a hacer. Primero, espero no perder, así le dejo una ciudad limpia. Y ¿qué voy a hacer en el caso de que pierda? Voy a seguir trabajando por los montevideanos, Claudia, porque yo no puedo dejar colgados ni a los ediles, ni a los alcaldes, ni a los concejales. Esto En el es gobierno. una elección de por vida probablemente en el gobierno. Gracias, Laura, y suerte, como le estamos diciendo a todos los candidatos, para el próximo 27 de septiembre. Quedan 2 semanas nada más. Queda nada, y yo lo que estoy pidiendo es un voto de confianza, Claudia. Yo estoy pidiendo una oportunidad para realmente solucionar temas que nunca se han solucionado. Bueno, suerte. Muchas gracias.